En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X en las preguntas 509 a 517. Nos habla de los deberes de Estado y hoy hablamos en esta segunda charla deberes de los padres de familia. Entonces, los padres de familia deben primero ser virtuosos, después deben dar el buen ejemplo. El segundo deber que los padres tienen que cumplir es dar buen ejemplo a los hijos. Se dice en el Evangelio que un hombre rico y poderoso creyó en Jesucristo y toda la familia a imitación suya. Juan 4:53. El hijo sigue pronto el ejemplo de sus padres. Se parece a la hiedra que, no pudiendo sostenerse sola, se agarra del árbol al muro. El hijo es como la cera blanda, toma fácilmente todas las formas que le dan. Por lo tanto, los padres tienen la obligación frente a Dios, la Iglesia, la sociedad, de mejorarse, luchar contra sus propios caprichos, defectos, pecados y vicios, y adquirir las virtudes cristianas para comunicarlas a sus hijos. El padre borracho, el padre drogadicto, el padre mujeriego, el padre mentiroso, el padre flojo, el padre ladrón, igual la madre mala, bien intoxican a sus hijos y darán cuenta de esas almas a Dios. El hijo es como la cera blanda, toma fácilmente todas las formas que le dan. El padre de familia, que es el jefe de la casa, debe ser su modelo. El padre de familia debe ser el modelo de la casa, de la familia, debido a que es el jefe, es cabeza, y preceder a su esposa, a sus hijos, dándoles buen ejemplo. Entonces el padre debe dar ejemplo a la esposa y a los hijos. Los padres con sus escándalos causan la pérdida de sus hijos. Los sacrifican a los demonios. Los sacrifican a los demonios. Salmos 105:37. Querer dar lecciones a los niños y contradecir con malos ejemplos las máximas emitidas es una vergüenza y un crimen. Es acariciar con una mano y herir con la otra. Es preciso que las palabras concuerden con las acciones. Si el padre, la madre, el abuelo, el hermano mayor, el jefe, el patrón, el sacerdote religioso, cualquier persona quiere dar consejos a los demás, hace falta que sus palabras concuerdan con sus acciones, porque tal conducta está en oposición con las palabras si uno no actúa bien. Inútilmente se levanta la voz el que no da el ejemplo. Santo Agustín dice de su madre Santa Mónica: regaba con sus lágrimas y alimentaba con sus buenos ejemplos los preceptos de vida que sembraba en mi corazón. Esto dice Santo Agustín en su libro de las Confesiones. Él escribió su propia vida después para ver cómo su madre había conquistado esta alma rebelde. Su madre regaba con lágrimas y alimentaba con sus buenos ejemplos los preceptos, los consejos que sembraba, dice, en mi corazón. ¿Qué impresión queréis que las buenas advertencias y los sabios consejos de un padre blasfemo, impío, incrédulo, colérico, dado a la embriaguez, o de una madre impúdica y religiosa arrebatada, hagan el ánima de sus hijos? Bien, esto no dará ningún buen fruto. Entonces, los padres tienen la obligación de dar el buen ejemplo. Si no dan buen ejemplo, bien, no va a funcionar. Hagan lo que hagan, no va a funcionar. Buen ejemplo. Los padres deben dar el buen ejemplo, dijimos. El Papa Gregorio Magno dice: se enseña con autoridad cuando se predica con el buen ejemplo. Se enseña con autoridad cuando uno habla dando el buen ejemplo, porque no se tiene confianza en aquel cuyos actos contradicen su lenguaje. Entonces, si queremos que los demás, y sobre todo los hijos,
hagan caso, hace falta que nuestras acciones en palabras concuerden. Pastores de almas, sacerdotes, padres de familia, amos, magistrados, profesores, superiores, si enseñáis a los demás y no os reformáis vosotros mismos, ¿qué fuerza tendrán vuestras lecciones? Ninguna. Romanos 2:21. Hablar bien y vivir mal, dice San Próspero, ¿qué es sino condenarse con su propia conducta? San Bernardo dice, una alta posición y un alma abyecta, el primer puesto de una vida indigna, una lengua elocuente y manos ociosas, muchas palabras y ningún fruto, un rostro grave y una acción ligera, una autoridad, un espíritu inconstante, un rostro severo, una lengua frívola, son cosas verdaderamente monstruosas. Queridos hermanos, los padres que hacen lo que dicen, bien lo graban bien en el corazón de sus hijos, y sus hijos lo comunicarán a los hijos de los hijos. Debemos dar buen ejemplo al prójimo y sobre todo en la familia, dice San Bernardo, y es nuestro deber obedecer también a nuestra conciencia, haciendo el bien. Os rogamos, hermanos, dice San Pablo a los tesalonicenses, primera carta 4:11, os rogamos que procuréis vivir pacíficos y os portéis modestamente con los que están fuera de la iglesia, dando buen ejemplos. Y el buen ejemplo, queridos hermanos, tiene su recompensa. Los que sean inteligentes, dice la Sagrada Biblia, brillarán como el esplendor del cielo. Y los que enseñan la justicia, la santidad y la virtud a los hombres serán como estrellas durante toda la eternidad. Juzgarán a las naciones. Profeta Daniel 12:3. Mas la señal más cierta de la verdadera inteligencia y el mejor medio de instruir es llevar una vida ejemplar. Llevar una vida ejemplar. Con el buen ejemplo obtenemos aquí en la tierra la paz, la gracia, una cristiana muerte, en el otro mundo una felicidad eterna, además de haber colaborado con la salvación de nuestros hijos, nietos, tataranietos. San Pablo dice, revestíos de Jesucristo y no busquéis cómo contentar los antojos de nuestra sensualidad. Es decir, el que obedece a la ley de Dios y no sigue su capricho, bien sembrará en el corazón de sus hijos todo lo que los hará virtuosos. Entonces es un deber bajo pecado mortal dar el buen ejemplo a sus hijos. Por ejemplo, los padres nunca deben pelearse, gritarse, en sí nunca deben hacerlo, pero si lo hacen frente a los hijos, es pecado gravísimo de escándalo. Tercer deber de los padres es la oración. El tercer deber de los padres es la oración. Están obligados, 1, a rogar por sí mismos, 2, a rogar por sus hijos, 3, enseñarlos temprano a orar y forzarlos a hacerlo, haciéndolos con ellos y enseñarlos la obligación y la excelencia de las oraciones. Les aconsejo a todos de buscar en internet el libro de Santo Alfonso María de Ligorio, El gran medio de la oración. El gran medio de la oración. Ahí el santo dice, el que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Oración, 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 lentamente hecha, bien dicha, bien pronunciada y en familia. La familia que reza unida permanece unida. Entonces los padres tienen la obligación de rogar por sí mismos, rogar por sus hijos y enseñarles a rezar. Aunque sea un padre es una Ave María, un pequeño examen de conciencia cada noche cuando son chiquitos. Cuarto deber de los padres es la educación. El cuarto deber de los padres es dar a sus hijos una buena y cristiana educación.
La educación mira especialmente al corazón. Es preciso alejar del corazón de los hijos los vicios, las mentiras, los robos, las flojeras, las malas palabras, extirpar en lo posible su principio y hacer germinar las buenas costumbres, las virtudes, los consejos evangélicos. Por ejemplo, los papás, abuelos de Santo Cura de Ars eran tan caritativos que la noche albergaban peregrinos que pasaban por el pueblo. A tal punto, el santo, después Cura de Ars, llegó a ser un ejemplo de desprendimiento, de caridad extraordinaria. Entonces, desde el inicio, arrancar del corazón del niño los principios y gérmenes de malas costumbres y sembrar las buenas, las virtudes, los consejos evangélicos, la obediencia, espíritu de pobreza, la caridad, la obediencia. Cuando un niño sabe que el hecho de obedecer a sus padres, a mayores, maestros, obedece a Dios, todo es más fácil. Nuestros maestros, los que viven en nuestro tiempo, dizque filósofos corrompidos e impíos, han enseñado a los jóvenes que no hay Dios ni otra vida, que la religión es una fábula, que el hombre no es más que un animal, que toda la moral consiste en buscar el placer, huir del dolor. Este curso de educación está pronto concluido. No se necesitan ni colegios ni preceptores para entenderlo hábilmente. Por eso nuestros jóvenes libertinos han sabido pronto, tanto como sus maestros, y todos los días podemos sorprendernos viendo los frutos de esta moral natural, disque filosófica falsa, o más bien animal, más digna, dice un sacerdote, Padre Bergier, de los establos de Epicuro que de una escuela de educación. Así que los hermanos, desde el siglo XVIII, gente perdida que perdió la fe, y bien, por desgracia, tuvo una gran influencia sobre los católicos, diciendo que son como unos animales que tienen que aprovechar la vida y punto. Y esto es la situación actual del pleno relativismo. Esto va a terminar muy mal, ¿eh? Todo está perdido en el hombre, en la sociedad, cuando el corazón de los hijos está corrompido o mal dirigido por los padres, y ahora por las películas, por la pornografía, por los videos, por el Facebook, por todo. Una familia católica debería defenderse de todo esto. Cuando el corazón del niño de 12, 13, 14, 15 años ya está corrompido con todas estas fechorías, y bien el niño va a perderse, va a corromperse. En todo plan de educación es menester que entre la urbanidad, la buena educación, los buenos modales, la cultura, los padres que se descuidan en dar estas excelentes costumbres a sus hijos, hacen de ellos seres groseros, maleducados, tontos, detestables. El primer fruto de una buena educación es la alegría que prepara a los padres y a los hijos. El segundo fruto es que aleja de ellos la miseria. El tercer fruto de la buena educación es que proporciona a los padres alabanzas y honra. Un padre que educó bien a sus hijos será alabado. El cuarto es que confunde la enemistad y los celos, la alegría y la amistad. El padre de aquel niño que viene a morir, dice el eclesiástico, es como si no muriese, porque deja después de sí otro su semejante. Eclesiástico 30, versículo 4. 30, versículo 4. Este es el quinto fruto de una buena educación. Al morir parece que el Padre resucita en sus hijos, estos reproducen su vida, su sabiduría, su virtud y los hacen como inmortales. La mala educación produce resultados enteramente opuestos. Entonces, queridos hermanos, es importante de educarse a sí mismo. Por ejemplo, sería muy bueno leer y meditar esta carta a los colosenses.
Eso habla del plan de la vida cristiana, familiar, la segunda parte de la carta. Sería muy bueno leer las cartas de San Pablo, todas, pero especialmente primera y segunda a Timoteo, por ejemplo. También sería muy bueno de leer los 4 evangelios, leer también el libro de los proverbios. El libro de los proverbios ayuda mucho. Entonces, es obligación de los padres de dar a sus hijos una buena educación, buen ejemplo y buenos principios. Arrancar de su corazón lo malo y sembrar lo bueno. Pero ahora con la tele, con internet, con el Facebook, con las películas, piensan que se entretienen y se corrompen, porque en toda película, en todo mensaje, hay un mensaje, queramos, no queramos. Otro deber de los padres es la instrucción religiosa. El quinto deber de los padres es dar a sus hijos instrucción religiosa. Padres y madres, dice San Pablo, educad a vuestros hijos, corrigiéndolos e instruyéndolos según la doctrina del Señor. Efesios 6:1. Corregirlos, educarlos, instruirlos según la doctrina del Señor. Pero ¿cómo va a educarlos, corregirlos si uno no la conoce? De ahí la importancia, dije, de tener un buen catecismo católico completo en su casa y leerlo, no tenerlo de adorno, tener la Santa Biblia, el Evangelio, no de adorno, sino también leerlo cada día, aunque sea una media página. Instruye a tu hijo, dicen los Proverbios 19:18. ¿Tenéis hijos? Dice el eclesiástico, adoctrinadlos y domadlos desde su niñez. Adoctrinarlo en la fe, en la moral, los mandamientos, sacramentos, vida cristiana, y domadlos desde su niñez. Eclesiástico 7:25. Es preciso enseñar a los hijos, ante todo, el santo nombre de Jesús, de María y de José. Jesús, José, María, son la familia santa. Enseñar a los niños el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, los 3 principales misterios de la fe cristiana. ¿Cuáles son nuestros? Que Dios es uno y trino, Padre, Espíritu Santo. El Hijo de Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo, y murió en la cruz para salvarnos la redención. También es necesario enseñar a los hijos nuestras postrimerías, que hay una muerte, un juicio, una eternidad, salvación y condenación, cielo o infierno, purgatorio por los que se han convertido. También es necesario enseñar los mandamientos de Dios y de la Iglesia. El que no conoce los mandamientos de Dios, ¿cómo va a observarlos? Una persona que no conoce las leyes del tráfico, ¿cómo va a manejar de una manera correcta, sin accidentes? También es importante enseñar a los hijos las ventajas y la necesidad de la oración. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Es importante también enseñar la importancia de vivir en gracia, en santidad, porque el que vive en pecado mortal está al borde del infierno. De ahí la importancia de los santos sacramentos, los 7 sacramentos, que son los 7 canales de la salvación de Cristo. No debe descuidarse nada para enseñarles todo el catecismo o hacerles aprender, si no nos hallamos en la posibilidad de cumplir nosotros mismos con este deber. Gracias a Dios hemos explicado precisamente casi toda la doctrina católica en este catecismo católico tradicional. Escúchenlo todo desde la primera charla, ayuda muchísimo. El que por ignorancia culpable peca, carga con el pecado. Hay 2 tipos de ignorancia: la ignorancia culpable y la ignorancia invencible. Por ejemplo, un pobre cristiano viviendo en un país pagano, ni Biblia tiene, ni catecismo, ni sacerdotes hay, pues no sabe, no puede tener acceso. Pero una persona que pudiendo aprender todo y no lo hace, ahí pecan.
Los padres, por ejemplo, que mandan a sus hijos al deporte, cursos de natación, de béisbol, de fútbol, de esto, aquello, competiciones, pero no los mandan al catecismo, no están pecando, están faltando. El Papa San Pío X, hace más de 100 años, escribió una encíclica sobre el catecismo. Les aconsejo leerla, 15 de abril 1905. Acervo Nimis, se escribe Acervo Nimis, sobre la necesidad del catecismo. El Papa dice: la actual depresión y debilidad de las almas, de que resultan los mayores males, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas de Dios. Y existe hoy, dice, un número crecido de personas en el pueblo cristiano que viven en suma ignorancia de las cosas que se han de conocer para conseguir la salvación eterna. Y cuando digo pueblo cristiano, no hablo de la gente de baja clase social, hablo de gente de cultura universitaria que no conocen ni siquiera el 10% de la fe cristiana. A esto es lo que nos hace vivir como estamos viviendo, ¿no? Y el Papa sigue diciendo: afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas del infierno padecen su perpetua desgracia por ignorar los misterios, las verdades de la fe, que necesariamente se deben saber y creer para ser contados entre los elegidos. Entonces, queridos hermanos, es importante enseñar a sus hijos el catecismo, que es la crema de la Biblia. Cuidado, no olvidemos esto. Hoy muchas veces dan un libro de cuentos bíblicos a los niños. Está bien conocer estas historias, de ahí sacamos unos ejemplos morales, pero hace falta el catecismo, un resumen sintetizado de la fe, el credo, de los mandamientos, de los sacramentos, de la oración y de más allá. Somos mortales. La instrucción religiosa, que debe darse con cuidado desde la más tierna edad hasta la primera comunión, no debe descuidarse después, sino desarrollarse. Los que dicen: ya mi hijo hizo la confirma, hizo primera comunión, adiós y chao. Espere, no es porque tu hijo hizo la escuela primaria que ya es ingeniero, doctor o abogado. Espere, ¿a dónde vas? El católico debe tener un conocimiento religioso igual, del mismo nivel que el conocimiento profano. Un ingeniero, un doctor, un militar, un político, un periodista, un maestro debe conocer la religión católica del mismo nivel que el conocimiento profano que tiene. Si no, vamos mal, y por eso andamos mal. Entonces, la educación cristiana, después primera comunión y confirmación, debe continuarse en lo que se llama catecismo de perseverancia. La necesidad que tienen los padres de dar una instrucción religiosa a sus hijos manifiesta cuán necesario es que ellos también estén instruidos en la misma materia. Entonces, queridos hermanos, les aconsejo de escuchar todas las charlas que hemos tratado de hacer en este canal, Catecismo Católico Tradicional, desde la primera hasta la última. Ustedes van a aprender muchas cosas. Entonces, los padres deben dar instrucción religiosa a sus hijos, deben educarlos, deben rezar con ellos y deben darles el buen ejemplo y ser ejemplo de virtud. Sexto deber de los padres es la vigilancia. La vigilancia, después viene la corrección y bendecir a sus hijos. Bendecir a sus hijos, algo muy hermoso. Dice el libro del Génesis que José, puesto al frente de la casa de Potifar, la gobernaba y cuidaba de cuantos bienes se les habían confiado. Génesis 39:4. Y por amor de José, el Señor derramó la bendición sobre la casa del oficial egipcio. Es también importante. Dios bendijo la casa de Potifar, el oficial del faraón de Egipto, porque José, hijo de Jacob, tenía vigilancia, tenía control de todo para que nada se perdiera. Los padres están obligados a la vigilancia.
Vigilancia de parte de la madre cuando vea a su hijo en su seno, a fin de no cometer ninguna imprudencia, ya andando, ya trabajando, comiendo, bebiendo con exceso, ya haciendo fuerzas, y también para que no se encolorice, no se enoje. Vigilancia de parte del marido para rodear de cuidado a su esposa, para hacer él mismo y mandar a hacer los más penosos trabajos que tengan que ejecutarse. Vigilancia para evitarle malos tratamientos. Vigilancia del padre y la madre para nombrar padrinos virtuosos y para hacer bautizar pronto al niño recién nacido y darle un nombre cristiano, de santo, de santa, para que tenga un modelo en la tierra y un patrono en el cielo. Vigilancia de parte de la madre para amamantar ella misma a su hijo, si puede. Si no es posible, para procurarse una nodriza de buenas costumbres, buena reputación y salud perfecta. Hoy, claro, dan cualquier leche de polvo al niño y no le dan la leche materna, ¿no? Queridos hermanos, la leche materna es el alimento por excelencia que ayuda al niño a crecer y tener salud robusta, y no esas cositas inventadas. Amamantar a su propio hijo, el mejor alimento que puede tener el niño para crecer normalmente, es la leche materna. De hecho, en Europa hay países, ahora el Seguro Social hasta paga a las madres para que no vayan a trabajar y den leche a su hijo para que no se enfermen. Porque está declarado por los doctores y por la experiencia que el niño, al mamar la leche de su nodriza, mama al mismo tiempo sus enfermedades, sus vicios y sus virtudes. Entonces es la madre que debe amamantarlo. Los padres deben que tener vigilancia también para no hacer acostar los niños en la misma cama de sus padres antes de un año y un día. No deben colocar la cuna en un sitio húmedo o en el suelo por miedo a algún accidente, ni dejar los niños solos en la casa. Es menester tenerlos y hacerlos tener con prudencia y modestia. Vigilancia para darles la instrucción necesaria, hacerles frecuentar la confesión, prepararlos al acto más importante de la vida, recibir a Cristo sacramentado en su corazón en la primera comunión y después seguir cada domingo al menos. Vigilancia para apartarlos de malas compañías. Los hermanos, ahora las malas compañías entran a las casas mediante los aparatos. Cuidado. Un niño puede corromperse muy chiquito. Hasta hay quejas de personas que dicen en el kinder hay niños que caen en la trampa de la pornografía y otras cosas. Es una catástrofe esto. Vigilancia para apartarlos de malas compañías. Vigilancia para darles buenos principios, hacerles amar temprano la virtud, detestar el pecado, la mentira, el robo, la injusticia. Vigilancia para darles buenos principios, hacerles amar temprano la virtud. Vigilancia para apartarlos de frecuentar a las personas de diferente sexo y hacerles evitar relaciones secretas. Vigilancia para guiarlos al entrar en sociedad. Vigilancia para no poner trabas a su vocación cuando es conveniente y sobre todo cuando es excelente. Finalmente, vigilancia para alimentarlos y vestirlos según su condición, con limpieza, pero sin dar pábulo a la vanidad. Hoy muchas mujeres católicas no saben vestirse ni vestir a sus hijas. Una niña debe tener el pecho cubierto, los hombros cubiertos, la espalda cubierta y siempre tener la rodilla cubierta cuando está sentada. Y nada de estos pantaloncitos de licra o etcétera. Tiene que vestirse con modestia desde chiquita. Y si esto hace más tarde, con la ayuda de Dios, va a mejorar. En la charla siguiente hablaremos del octavo deber de los padres, bendecir a sus hijos y etcétera.